Muchos dicen, me convertí, pero viven igual que antes. Otros no lloraron en un altar, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Entonces, seamos honestos. ¿La conversión cristiana ocurre en un momento o se prueba con el tiempo? ¿Es una experiencia emocional o una transformación que se nota en cómo hablas, trabajas, amas, decides? Hoy no vamos a romantizar la fe. Hoy vamos a ponerla a prueba. Bienvenido a Fuego Cruzado. La conversión es un evento emocional o también es un proceso visible de transformación, es un hecho, es una realidad que nosotros como cristianos vivimos frente a este tema tan interesante como la conversión. Eso se nota a través del tiempo. Para ello vamos a conversar, por supuesto, con Silvana Morales. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. Gracias, Robán. Para ti, ¿cómo es la conversión? La conversión primero debe ser no un evento emocional. La ¿Ya? conversión debe ser, primero parte por una decisión, ¿cierto? Una decisión que nosotros tomamos de poder conocer a Cristo, ¿cierto? Y debe ser una conversión visible. Ujú. Como decía el título de este podcast, ¿cierto? Debe ser algo visible que nosotros debemos demostrar a la gente la decisión que nosotros hemos tomado. Por eso la conversión no debe ser solo una decisión o un evento emocional. O Ujú. algo que yo lo hago, lo decido y lo guardo solo para Pero, mí pero y para nadie lo llegar a sabe. eso igual se requiere un poco de emoción, ¿no? Pero Por la situación que yo pueda estar viviendo o que me llevó yo creo que a yo buscar creo de que Dios. yo creo que el toque de Dios, la palabra emoción es muy cambiante. Dice la palabra del Señor que el corazón, recuerda que nosotros somos Es engañoso. espíritu, alma y cuerpo. Ujú. ¿Dónde están las emociones? En el alma. Y son muchas veces engañosas. Claro, en el momento te puedes sentir tocado, ¿cierto? Algo, y esa no es una emoción, ese es Jesús que toca tu corazón golpeando la puerta, ¿cierto? Para que ¿Qué tú más? abras tu corazón y puedas rendirte a Él. Por eso dice que ¿cómo se llama? Esto no es un evento emocional, no es Ujú. una transformación emocional, tiene que ser un proceso visible de transformación. Entonces, las emociones están mal, digamos, si uno lo busca por... claro, porque sufrí un quebranto emocional. Claro. Claro, o sea, las emociones están porque las emociones están dañadas. Pero Ujú. conocer al Señor y vivir el Evangelio no puede ser bajo emociones. Tiene que ser por convicción, ¿cierto? De lo que Dios es en nuestra vida. Obviamente están todas nuestras emociones, está nuestra alma, está nuestro espíritu, ¿cierto? Donde muchas veces nos sentimos dañados, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque no solo las emociones se dañan, tu pensamiento, tu mirada, todo eso se ve dañado. Por eso las emociones nunca pueden definir a un cristiano, Ujú. nunca, porque las emociones son variadas. Un día sí, al otro día no. Hoy día tengo la emoción o las ganas que sí, hoy día soy cristiano, hoy amo a Dios, al otro día no lo amo. O Eso no sea, puede ser pero buscar eso, y ¿qué amar a Dios, significa? sino ¿Que que por un convicción. cristiano no puede tener emociones? No, las emociones están, pero yo ¿Ya? no me puedo mover bajo las Bajo las emociones. emociones, ya. Porque, por ejemplo, hoy día yo te amo, mañana no te amo. Claro. Hoy día quiero estar contigo, es moverte bajo las emociones. Las emociones siempre están a flor de piel, ¿cierto? Con ver quizás, no sé, una historia de algún niño, una situación trágica, uno se emociona. Pero en lo que es emoción con Dios no sirve, tiene que ser convicción. Claro. Mira, yo estaba analizando la palabra conversión y buscando qué significa, y es un cambio profundo de voluntario en la vida. Claro. Eso se define como conversión. Es cuando tú llegas a un momento, un punto de inflexión que lamentablemente nosotros esperamos llegar hasta esa situación, Ujú. ya sea por enfermedad, ya sea por algún quiebre matrimonial, ya sea porque tú fracasaste en la vida como persona también, Claro. y muchas veces llega porque estás consumido en adicciones. Entonces, generalmente, cuando uno llega al Evangelio o llega al cristianismo, es cuando está pasando una de estas situaciones. Lo ideal es que no fuera así,
¿verdad? Lo ideal es que en todo momento nosotros busquemos de Dios, pero llegamos hasta última instancia de cuando estamos tan mal emocionalmente, que ahí es cuando llegamos a Dios. Entonces ahí se produce la conversión, que es dejar mi vida pasada Claro. para comenzar una nueva vida. Por eso el Evangelio de Dios dice que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Ya? Eso es la conversión, es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero lo que queremos analizar es que una vez que yo ingreso, Silvana, a esta, digamos, dinámica que es el Evangelio, cuando yo entro con una decisión de decir, ya, ¿sabes qué? No puedo solo. No Claro. puedo sola, no. Reconoces. Ya reconozco, y la única forma que tengo para poder seguir avanzando es que alguien me ayude, es que Dios intervenga en mi vida. Entonces ahí yo comienzo un proceso nuevo. Ese proceso de conversión tiene alguna variante en el tiempo. Se puede hacer en forma inmediata, hay un proceso de tiempo. Es que para ¿Cómo todo, es? yo para todo creo que no, todos tenemos procesos diferentes, porque no todos somos iguales, entonces los procesos que cada uno puede vivir, ¿cierto? Van a ser diferentes. Lo importante es que cada proceso, ¿cierto? Cada conversión que nosotros podamos tener, lo vivamos en decisiones del corazón para Dios, porque Dios, Jesús nunca habló de poder sentir bonito, ya. Yo les predico y ustedes reciben la palabra y es solamente para que ustedes se emocionen, porque la emoción te va a durar quizá una semana, un Claro. mes, ¿cierto? Él no solo predicaba y hablaba la palabra para hacer sentir bien a sus discípulos o a la ¿cómo se llama? A la multitud, sino que él habló de nacer de nuevo. Y esa es una decisión que nosotros tomamos el día que nos convertimos al Señor, ¿cierto? Que tomamos la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador, ¿cierto? Y después, ¿cuál es el paso que cada cristiano debemos dar? Sumergirnos a las aguas. Claro. Porque nosotros con esa actitud o con esa decisión estamos demostrando, ¿cierto?, que pertenecemos, ya no somos solos, somos hijos del Padre, pertenecemos a Dios, y cuando nos bautizamos, ¿cierto?, muere la vieja persona, Claro. y nace una nueva, yo misma, pero nueva, ¿cierto?, que es nacer de nuevo. Dice en Juan 3:3, dice: el que no naciere de nuevo, y no es que tú te vayas a meter a la guatita de tu mamá, no, que eso no se puede, eso es imposible, Claro. ¿cierto? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando tú me dices, quiero llevar una vida distinta, bueno, quiero no estar cerca de Dios, bueno, Dios va a salir a tu encuentro, Dios te va a escoger, pero aquí la palabra es clara: el que no naciere de nuevo, y nacer de nuevo es conocer a Cristo, Claro. aceptar en su corazón, bautizarse en las aguas, ¿cierto? Nacer de nuevo, una nueva criatura en lo espiritual, y dejarte, ¿cierto?, llevarte por el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo implica proceso. El proceso que tú estabas diciendo, para no todos es igual. Hay Sí. cosas que para ti van a ser más fáciles ¿cómo se llama?, de dejar de hacer, como para otros que les va a costar más. Claro, pero ¿sabes qué? O sea, analizando todo eso, muchos de nosotros también tenemos la experiencia de que en algún minuto fuimos a la iglesia, ¿verdad? Estuvimos perteneciendo a algún ministerio, trabajamos por el crecimiento de la iglesia, del reino de Dios, pero en el camino pasan situaciones que de pronto te llevan a desviarte un poco, y Claro. muchas veces nos salimos de la iglesia. Ya, y durante todo el periodo anterior llegamos, nos convertimos, nos bautizamos, hablamos en lengua, aprendimos, fuimos a institutos bíblicos, pertenecíamos a los jóvenes, al teatro, bueno, participábamos en todo lo que es el ámbito cristiano. Pero de pronto nos salimos de la iglesia, ¿ya? Y nos apartamos de Dios, buscamos otros caminos, otra alternativa, andábamos en busca de otras experiencias Otros deseos. que no eran cristianos precisamente. Claro. Y luego de un proceso de tiempo, volvemos nuevamente a los caminos de Dios. Esa persona se tiene que volver a bautizar, tiene que volver a pasar todo el proceso nuevamente. Por supuesto que tiene que vivir todo el proceso. Además, Pero bautizarse. volver a bautizarte igual. Mira, dice la palabra del Señor que la gente lo entiende cuando dice un solo bautismo, ¿cierto?
de repente nosotros lo tomamos como que, no, yo me bauticé una vez y eso es suficiente. Claro. Pero cuando habla de un solo bautismo, la palabra está explicando que es una sola forma. ¿Cierto? Que no es ni tirarte agüita encima, sino que es sumergirte, Claro. ¿cierto? Para poder nacer de nuevo. Ahora, yo pienso, mi opinión muy personal, yo pienso que uno, si después tú, por ejemplo, yo, después de que estuve 6 años fuera de la iglesia, antes me bauticé, hice todo lo que tenía que hacer como cristiana, me aparté de Dios y después regreso después de 6, 7 años. Cuando yo regreso, yo sentí que volver a bautizarme era poder renovar el compromiso con Dios y yo lo hice. Ujú. Porque la Biblia cuando dice un solo bautismo habla de la forma, no te dice si lo puedes o no lo puedes hacer. Yo en mi corazón Claro. sentí que era necesario porque sentí yo que yo podía renovar el pacto de poder, ¿cierto?, bautizarme de nuevo para poder volver a retomar y pedir perdón y rendirme de nuevo en las plantas del Señor. Sí. Porque es como el hijo pródigo, Él nos recibe, Él nos ama. Él nos recibe con vestiduras nuevas, con anillo en nuestra mano. Entonces yo debía también, de alguna forma, sentía que esa era una acción que yo, como mujer, como humana, podría demostrarle a Dios que mi corazón también quería volver a rendírselo a Él. Mira, eso es un tema de debate igual. Sí, porque, debate, pero esa es una opinión muy personal para claro, mí. digamos que eso es una decisión muy particular, ¿verdad? Lo que tú dices, porque claro, efectivamente es así. O sea, dice, es un bautizo. Y muchas veces Bautismo. la gente dice que, claro, no, es una vez en la vida y de ahí nada más. Nunca más, claro. Pero es la forma. O sea, esta es la única forma. Nos dice que hay que hacerlo una sola vez, Claro. sino que si es necesario volver a hacerlo, yo creo que podría ser, pero eso es una decisión personal. Personal. Pero lo que me cabe un poquito a mí en incomodidad es que muchas veces la gente llega a la iglesia, cumple con todo lo que hemos estado hablando durante el programa de hoy, pero su vida sigue siendo la misma, o sea, sigue teniendo las mismas dificultades, sigue teniendo los mismos problemas, su vocabulario no cambia del todo, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿existe algún tiempo, una vez que yo me convierto, existe algún tiempo en la cual yo me tengo que transformar y ser visible esa transformación? Lo que pasa es que la transformación va cada día, yo creo que va todos los días. O sea, nosotros no podríamos pecar después de convertirnos, bautizarnos, llevar un tiempo en la iglesia en un pecado reiterativo. Ujú. Ya, eso de verdad que ya no es un pecado, un demonio. Sí, es que es verdad, porque tú no puedes tener un pecado reiterativo después que te has convertido a Dios. Te puede equivocar, claro, podemos fallar, ¿cierto? Dios nos perdona, pero ya cuando el proceso de nuestras vidas se transforma en un pecado reiterativo, ya culpa no tiene Dios, es la vida o la decisión que tú quieres llevar. Las concupiscencias, por ejemplo, de tu pecado. O sea, uno quiere vivir o le gusta el pecado y punto. Esa es la Claro. verdad, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, implica este proceso en que nosotros nos dejamos, ¿cierto?, ministrar, formar, llevar por Dios, pero también va de la mano con un cambio, con el crecimiento, ¿cierto?, con la madurez, que lo que yo vivía antes y que para mí me dominaba, yo tengo que tener la suficiente madurez de tener Sí. dominio propio, ¿cierto? Y el dominio propio habla del control de saber lo bueno y lo malo. También con ese dominio propio yo puedo avanzar porque las tentaciones van a estar siempre. Los problemas van a venir siempre. Si nosotros estamos en esta vida, no tenemos alas, no somos ángeles, somos seres humanos. Entonces, nosotros de verdad que esa madurez debemos adquirirla porque si no, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, Dios te puede perdonar. Te puedes caer 1, 2, 3, hasta 1000 veces puedes caer, Dios te va a perdonar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en una de esas caídas son las consecuencias las que nosotros como seres humanos cargamos y que no es culpa de Dios. Entonces, si tú no quieres tener consecuencias que te tomen a ti, que tomen a tus hijos, a tus nietos y a tu generación, esa es la madurez suficiente que yo debo de tomar cuando yo nazco
de nuevo, es un proceso. Sí, cuesta, es difícil, lo tengo que volver a vivir, tengo que volver a luchar con lo mismo, que esto me persigue, es una lucha, pero ahí con la presencia de Dios tú tienes que decir, esto lo tengo sometido Sí. bajo mis Me pies. estaba recordando un poco lo que le mando un saludo cariñoso a mi madre espiritual, Marcela Espinosa, que ella dice algo muy cierto, ¿eh? Si no quieres que se sepa, No lo no lo hagas. hagas. ¿Te Claro, fijas? simple. O sea, en realidad lo que quiere decir ella es que la transformación se tiene que notar, Tiene que ser visible. tiene que ser visible para aquellos que están a nuestro alrededor, para los que están inclusive cerca nuestro, Claro. a los que están, digamos, familiarmente, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los que están en nuestro entorno, porque ellos se van a dar cuenta si uno cambia o no cambia. ¿Quién sabe la verdad y tu realidad como hijo de Dios? Tu familia. Claro. Tu casa. Entonces, por eso, en este debate, nosotros no queremos entrar en cuestión la experiencia espiritual. Lo que queremos poner es que la fe nos ayude a transformar, a cambiar nuestra antigua forma de ser Así es. para comenzar un nuevo proceso en mi vida. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar, nos vamos a tropezar y nos puede ser muy reiterativo, pero nunca dejar la convicción de que esto va a transformarme. O sea, hay personas, Silvana, que yo he visto en la iglesia que son transformadas así, en forma inmediata. O sea, Claro. llegaron a la iglesia. Yo tengo el caso de una persona que, discúlpeme si estoy hablando de mí, de una persona que llegó en estado de ebriedad. Sí. Hace muy poquito a la iglesia. Llegó borracho a la iglesia. Llegó borracho, estaba, pero apenas hablaba. Yo, aquí estoy yo, y era extranjero. Entonces, menos le entendía su vocabulario, nada. Pero yo le dije, ¿tú quieres entrar a la iglesia? ¿Quieres que Dios te transforme tu vida? Sí, eso quiero, eso quiero. Y lo hicimos ingresar porque justo yo estaba en la puerta Recibiendo a las personas. recibiendo a las personas. Lo hicimos pasar junto con otra discípula y ingresó. Pero estado de ebriedad, digamos, yo Total. digo, total, o sea, absoluto. No podía hilar una conversación. Pero Dios lo tocó, comenzó a tocarlo mediante la reunión. Y muchos de nosotros siempre decimos, si llega alguien que está en este estado, no se aparten, quédense ahí porque a veces están con mal olor, producto del trago y todo lo demás. Entonces, pero no se aparten porque no queremos que ninguna circunstancia externa lo distraiga a la persona, ya que no se sienta ofendido por ninguna parte. Entonces las personas se quedaron ahí, oraron, estaban ahí mientras estaba predicando el pastor y Dios lo estaba tocando su corazón. Al día siguiente, porque esto fue un día, me parece un día jueves, Claro. fue un día jueves. El día domingo el tipo apareció, porque le tomamos los datos y todo lo demás. Apareció bañadito, consciente, y desde ahí, ¿cuánto ha pasado? Más de Ya, 6 más de meses, 6 casi un meses. año ya. Sí, Sí, mucho ha tiempo. estado con nosotros y su transformación, su conversión fue literal, o sea, fue de un día hacia el otro. Claro. El hombre, el hermano ahora en la fe, él está constantemente con nosotros, participa en la actividad. El otro día me ayudó a hacer el aseo. Sí, pues. ¿Te acuerdas? No Sí. sabía cómo, pero ahí, mira, esto acá, esto allá. Así que ahí me ayudó a hacer el aseo. Por eso yo te digo, hay transformación o conversión que son en forma inmediata Claro. y que dejan todo de lado y comienzan una vida nueva. Pero hay otras que cuestan un poco más, que tiene que vivirse un proceso determinado porque todos no somos iguales. Todos no somos iguales, por eso, porque cuando nosotros decimos nacer de nuevo implica sacrificio. Claro. ¿Cierto? Implica un proceso, un crecimiento, implica un cambio, pero también implica un fruto. Entonces, eso debe ser visible, ¿cierto? Porque no es un momento y no debe ser una emoción, porque la emoción se transforma en un tiempo corto, pero es una vida nueva que debe comenzar a manifestarse. Por eso a mí, yo sé que todos los procesos no son iguales. Yo sé que a todos no vamos a tener la misma facilidad de poder ir cambiando, luchando con lo que no es débil. Pero cuando nosotros sí nos rendimos al Señor, todo lo que nosotros podamos sentir débil, dice, fuerte soy en ti. O sea, mis fuerzas son en Cristo. Claro. Entonces, si yo no me congrego, yo no sigo buscando de Dios, yo no busco consejo, ¿cierto?
como en otras iglesias pueden decir etapas de consejería. Para eso tienes un líder que te puede ayudar, que te puede enfocar, que te puede ir guiando. El problema moderno es que hoy no se predica. El problema que está sucediendo ahora es que nosotros no estamos haciendo discípulos. Alguien llega nuevo a la iglesia, se convirtió, conoció al Señor y ahí lo dejamos. Y muchas veces se las tiene que arreglar prácticamente solito. Entonces, como un bebé, necesita que la iglesia tenga gente preparada, capacitada para ir y formar discípulos, ¿cierto? Exacto. Entonces, nosotros, cuando alguien pasa adelante, repite la oración, ¿cierto? Acepta a Jesús, se arrepiente, ¿cierto? Comienzan a seguir, el fruto debe ser visible. Una persona puede llorar, emocionarse. Pero si él no se convierte a Cristo de verdad, no va a provocar un cambio visible para el mundo. Mira, yo he visto otras experiencias también donde personas que han llegado, que no han tenido experiencia alguna de una iglesia. Entonces les incomoda un poco levantar las manos, pero quieren un cambio en su vida. Le incomoda orar porque no saben cómo hacerlo. Claro. No se saben las canciones. Pero en el proceso, digamos, de estar asistiendo constantemente a la iglesia y, como tú bien dices, acompañada, asesorada por alguien que le va diciendo, mira esto acá, mira esto es de esta forma. Está siendo discipulada. Y va siendo discipulada, o sea, va siendo guiada. Y el otro día, claro, yo vi a una persona que estaba justamente en ese proceso y la unción cayó, pero de una manera, digamos, visible. El Espíritu Santo se comenzó a manifestar. Y esta persona comenzó a levantar sus manos, escuché su voz orando. ¿Te fijas? O sea, ha tenido un proceso de ¿cuánto? Yo creo como de unos 6 a 7 meses. Sí. Donde Dios ha ido transformando y ordenando su vida. Porque muchas veces, ¿quiénes son las que llegan a nuestra iglesia? En la gran mayoría son mujeres y hoy en día son mujeres que están solas, claro, que están criando a sus hijos en forma independiente, sin el papá, digamos, con sus propios recursos, trabajo, dedicación y entrega. Entonces se enfrentan a una dureza que la ha llevado, digamos, la vida misma. Entonces en todo este proceso se van derribando todas esas murallas que han levantado emocionales para que nadie les haga daño. Entonces, esas murallas se han ido cayendo, han ido transformando su vida. Y como te digo, hace muy pocos días vi y tuve la experiencia de escuchar, porque yo me paseo cuando estoy orando, me paseo en la iglesia y escuché su canto, escuché su oración y escuché ese momento en el cual estaba teniendo intimidad con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es bueno que se manifieste la conversión, la transformación, que se note. Exacto, porque la conversión verdadera, cuando tú te conviertes a Dios verdaderamente, siempre se ve. Por ejemplo, no es perfecta, pero es visible. Claro. ¿Cierto? A lo mejor tú no vas a cambiar de un día para otro y puede que luches con algo, pero la gente va a poder ver, ¿cierto? Que hay y un darse esfuerzo de cuenta cambiar. que hay un esfuerzo en la cual yo lucho con esto, ella lucha. Yo he visto cómo ella busca de Dios y esto lo va hasta que llega el momento en que ya no se transforma en una lucha, porque ya tú lo tienes tan bajo tus pies, ¿cierto? Que ya eso no tiene autoridad sobre ti. Sí. Puede pasar por al lado tuyo, puedes tú sentir el aroma, los olores, puede, no sé, pasar lo que sea en la situación que tú puedas estar viviendo, pero pasó, pero ya no tiene autoridad sobre ti. Porque, por ejemplo, antes amabas el pecado, después yo lo confronto, ¿cierto? Antes el pecado llegaba y tú te rendías ahí, pero solito. Ahora el pecado puede llegar, la tentación puede llegar, pero yo la confronto. Yo digo, no. Cuando nosotros aprendimos a decir que no, nosotros estamos confrontando el pecado. Claro. No le estamos dando la entrada libre. Cuando estábamos y no éramos convertidos, amábamos el pecado, ¿cierto? O huíamos de la luz. Ahora, cuando yo amo a Dios, busco de Él. Lo necesito. Siento que con Él es el único que yo voy a poder sobrepasar, ¿cierto? Las tentaciones, los problemas, las dificultades, ¿cierto? Cuando amo a Dios o cuando no estoy con Dios, todo me justifico. Pero cuando estoy con Él, me arrepiento y puedo dar fruto de arrepentimiento. Estamos viendo a una persona que
visiblemente está siendo transformada. Perfecta ¿verdad? no, pero Claro, visiblemente se está transformando. mostrando Mira, y que sabes quiere que cambiar. yo me recuerdo de Pablo, digamos que en su momento era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia a tal punto que él asesinaba Claro, a los que profesaban la fe en Cristo, hasta que él tuvo una experiencia sobrenatural donde se aparece Jesús y dice, oye, ¿hasta cuándo me va a perseguir? qué tremendo eso, ¿Te fijas? qué tremendo. Entonces, muchas veces la gente, las personas, el cotidiano, ahora no estamos en persecución de la iglesia, digamos, asesinándolo a gente que profesa una fe en Cristo, Así es. pero sí muchas veces se ríen del evangélico, de que mira, ahora se siente cristiano, santo. Nos burlamos en cierta forma y muchas veces el poder de nuestra lengua puede destruir a una persona, Sí. puede dar vida o puede dar muerte espiritual o también emocional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos a otros o Dios también puede entrar a tu vida. Claro. Porque Saulo perseguía. Muchas personas han perseguido al cristiano. No, que yo no voy a la iglesia porque, mira, el ejemplo que tengo al lado, una persona que se dice ser cristiano, pero hace las de Kiko y Caco aquí. Yo vivo al lado. No, que ese pastor acá, que ese pastor allá. Un perseguidor de cristianos, digamos, modernos. Pero al momento de encontrarse con Jesús, todo ese vocabulario, toda esa forma de expresarse de los demás cambia. Lo mismo le pasó a Pablo. Digamos, él tuvo esa transformación por un evento sobrenatural que él tuvo, pero no fue en forma inmediata. Claro. Por eso te digo, es un proceso de cambio, es un proceso en el cual tú tienes que dar también de parte tuya para que ese cambio sea transformador y sea radical también. Porque Pablo no fue en forma inmediata, él tuvo que aprender, tuvo que ser formado y por supuesto el conocimiento en Cristo lo tuvo que Perfeccionar. ¿cómo? Perfeccionar. Perfeccionar para poder predicar y salir a las naciones también a entregar el mensaje de Dios. Así es por eso que la palabra dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. O sea, esto, cuando Cristo llega a nuestras vidas, se tiene que sí o sí hacer visible. Primero, porque nosotros demostramos que nuestra decisión fue verdadera. Dos, al ser visible, yo predico con mi testimonio, ¿cierto? Y cuando yo predico con mi testimonio, yo les estoy hablando a otros que están pasando lo mismo, diciéndole, no es imposible. Claro. Todo se puede en Cristo que me fortalece. Por eso que la emoción sin transformación es un autoengaño espiritual. O sea, me estoy engañando a mí misma. Creo que estoy creyendo, creo que estoy avanzando, creo que amo a Dios, pero si yo no tengo una transformación y un testimonio que entregar, ¿cierto? Me estoy engañando a mí misma y estoy viviendo una ¿Y religiosidad. ahí qué podemos hacer, Silvana? Si hay una persona que está en esa condición, que se está engañando a sí misma, tratando de hacer, pero que no cambia, no hay una transformación genuina. ¿Qué podemos Dejarse hacer? dirigir, si yo creo que todo esto va con Pero si la la persona capacidad. ya pone el interés, va a que la disipulen, quiere pertenecer a todas las actividades de la iglesia, Es que pero no su oran, vida que igual. tienen que orar, leer la palabra, buscar de Dios, tener intimidad con Él, no sé, preguntarle al Señor si esto es netamente con la intimidad con el papá, o sea, con nuestro Padre Celestial. Y si no hay esa intimidad, no hay Es decisión cambio. de cada una. ¿Cómo? Si no hay esa intimidad, no hay cambio. Es que es difícil que haya cambio. Es Ya. difícil que haya cambio porque si tú no dispones tu corazón para que Dios lo cambie, ¿qué voy a hacer yo que tú me veas a mí? O sea, Claro. si no eres capaz de creer al que todo lo puede. Ponte tú una ¿cierto? persona que sea mal genio. Que es algo recurrente también en nuestra vida. De pronto explotamos, ¿cierto? Cada uno de nosotros explotamos en el trabajo, podemos explotar en la familia. Pero ¿qué hago en ese minuto? Y si constantemente estoy explotando y gritando y haciendo cosas, ¿qué es lo que estoy evidenciando ahí? ¿Que no hay una transformación? No, lo que pasa es que la transformación tiene que ir paso a paso. Hay etapas que uno tiene que ir quemando, hay etapas que uno tiene que ir confrontando. Llega un momento en que Dios te tiene que decir, ahí párale.
¿cierto? Tiene que llegar un momento en que Dios tiene que hablar y uno tiene que dejarse formar por lo que Él quiere. Ujú. Ahora, si hay cosas repetitivas como eso, es simplemente pedir perdón y reconocer que también a veces nos equivocamos. Entonces, también eso es súper Pero si importante. eso pasa con el tiempo, o sea, si pasa y todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo, por eso te digo, ¿hay un tiempo de conversión o Es la que persona no hay definitivamente no, ya pasan es que no hay. 10 años, 15 años Primero y no cambió nunca? tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos a llevar ese tipo de vida. Ya. Tenemos que acostumbrarnos a que no siempre sea así. O sea, de alguna forma tenemos que ir provocando ese fruto. Cuando hay luchando con arrepentimiento eso. tiene que haber un cambio Tiene que entonces. haber un cambio. Aunque cuesta, es difícil, como te comenzamos diciendo, todos los procesos no son iguales, Ujú. pero sí debe haber un cambio. Nosotros debemos tener un cambio que sea visible ante las personas, que la gente diga, hey, ¿sabes qué? Yo te vi en la iglesia y porque he visto el cambio. Ha sucedido, muchas personas Sí, lo han es que dicho. ahí He es visto el donde uno cambio se en ti, pregunta. no es perfección, Román. Claro. No es perfección, pero sí debemos demostrar, como decíamos hace un rato, un cambio y que la gente vea que tú luchas por entregar lo mejor, que es difícil, que cuesta, a unos más, a unos menos, pero que vean que visiblemente tú estás tratando de cambiar, Claro. de buscar de Dios. Porque cuando vemos a estas personas que muchas veces no cambian, ¿ya? Y siguen con los mismos patrones, siguen con las mismas formas, uno dice, bueno, ¿falló la conversión o estamos mal definiendo lo que es una transformación real de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Lo estamos mal enfocando o lo hemos entendido mal? ¿Qué hacemos con esas personas en Es que realidad? no es, ¿Los sentamos, le hablamos, le explicamos una, dos, tres veces si es necesario, 4, 5 veces? Pero la persona no cambia. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? es que no es perfección, es dirección. Yo creo que cuando uno tiene un corazón de decir, ya, creo que estoy metiendo la pata. Creo que lo estoy haciendo mal, creo Ya. que me estoy equivocando. Ya ahí hay un paso de poder tú reconocer, Ujú, ¿cierto?, en lo que te está equivocando. Y evitas, y cuando uno reconoce, uno evita no hacerlo más. ujú. Por último, ir, no sé, disminuyendo poco a poco, hasta llegar el momento en que esa situación pueda estar, ¿cierto?, dominada por la presencia del Señor. Ahora, Pero se puede dar que la puede persona volver. nunca aprendió. Se puede dar y que el líder diga, bueno, intenté todo. Lo intenté, hicimos todo el proceso, hicimos todo el Ya, paso lo a que pasa es que ahí paso. también no se puede obligar. Si la ¿Qué persona no podemos quiere hacer? cambiar, no quiere cambiar. O sea, mal, Ya ahí no tiene nada que ver ni Dios ni el líder. claro, ahí La mal, persona o no sea, quiere cambiar. él o ella comprendió mal la conversión. O sea, él pensaba que aceptando a Cristo solamente y tenía toda la libertad de poder hacer lo que quisiera, es mal entendido Es que entonces. muchas veces no tenemos la libertad de hacer todo lo que queremos, No. que eso lo debemos entender. Entonces también es cómo está la palabra que estás recibiendo. ¿Qué es lo que, de dónde te estás alimentando? Claro. O sea, porque no puede ser que no, es que yo nací así y así voy a morir. Mentira, es una mentira del diablo. Nosotros tenemos que ir provocando cambios de alguna u otra forma. La palabra debe hacerse vida en mi vida. Claro, porque hay muchas personas, Silvana, que están en nuestras iglesias, no quiero personalizar, pero a grandes rasgos, siempre va a haber gente que va a la iglesia con una buena intención de cambiar y todo. Y se emociona con los cantos, se emociona con la palabra, se emociona con todo el culto, pero pasa eso, que solamente fue un momento de emoción, pero no hay un cambio genuino del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo yo puedo evaluar si es emoción o puede haber un cambio Cuando espiritual? hay emoción es porque no hay cambio. Ahora, toda esta parte es muy importante dentro de los líderes de la iglesia. Es muy importante porque cuando llega una persona nueva, se convierte al Señor, decide seguirlo, él tiene que recibir las herramientas para. Claro. Tiene que ser capacitado para, porque es como lo hablamos, es como un bebé. Ujú. O sea, necesita recibir la enseñanza, la guía. Muchas veces hemos dado el ejemplo. Yo no podría pasarle una camioneta a mi hijo que tiene 8 años. No puedo. Claro, porque no está la preparación. Porque no está la preparación, porque no se puede. Entonces, cuando yo entiendo que yo lo debo capacitar, ¿con qué?
con la paciencia, con decirle, hijo, cuando tú tengas tus 18, tú vas a poder manejar. Antes lo puedo guiar, lo puedo enseñar, le puedo decir, mira, acá van los cambios, acá tú tienes que hacer esto, pero él no lo puede hacer todavía, pero le estás guiando y enseñando. Yo creo que eso es una función súper importante dentro de la iglesia, con los líderes de la iglesia, cómo se está formando a los discípulos. Bueno, ¿cuándo yo puedo decir que estoy siendo transformado? Porque hay personas que lamentablemente su forma de vivir no cambia, no sé, escuchar música que no sea cristiana, todo lo que da. Eso está dejando un precedente hacia mis vecinos que no ha cambiado, ¿cierto? ¿Está mal eso? ¿Está bien? Eso va a depender de la persona. Pero finalmente, ¿qué es lo que va a entregar esa persona hacia los que están a mi alrededor? Yo puedo recibir a Cristo, puedo seguir escuchando música, pero de ahí a ponerla a un volumen exagerado, yo creo que ahí hay parámetros. Yo creo que uno tiene que entender en esas situaciones, porque finalmente dice, oye, ¿qué diferencia hay entre una persona que va a la iglesia a una persona que no va? O sea, no hay una conversión real. Es un ejemplo súper básico, pero que se puede llevar a la realidad también. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que dice en Gálatas 2:20, Silvana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Cosas que edifiquen mi vida. Búsqueda en Dios, oración, porque Jesús, cuando estaba en su proceso, que sabía que iba al sacrificio, ¿él qué es lo que hizo? Voy a tener una intimidad con Dios. Me voy a orar, por favor, discípulos, ayúdenme. Ustedes quédense acá, oren por mí. Ya, oren, estén en oración. Yo voy a ir un poquito más allá a hablar con Dios. Voy a tener una intimidad, voy a transformar mi vida, porque viene un proceso difícil en el cual necesito fortalecerme espiritualmente. Ahí diste tú en el clavo. Cuando nosotros entendemos que la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, es como el banco, ¿cierto? Cuando tú vas ahorrando para tus vacaciones, ¿cierto? Tú durante todo el año tú vas guardando plata en el banco, ya. Esto es para las vacaciones, esto es para las vacaciones. Cuando llega la fecha de vacaciones, tú te puedes dar el gusto de disfrutar lo que quieras, comer lo que quieras, salir donde quieras, porque los recursos que tú reuniste fueron con ese motivo. Claro. En la parte espiritual es lo mismo. Nosotros cuando vamos a la iglesia, no es por ir a la iglesia por religiosidad, es congregarnos para poder ir llenando, ¿cierto? Ese corazón, ese espíritu, ¿cierto? Que te van a fortalecer en el momento de la debilidad. Pero si yo no me lleno de nada y mi espíritu está vacío, no tiene presencia de Dios, entonces, ¿cómo en el momento de cuando se viene el pecado, la tentación, el problema, la enfermedad, cómo yo voy a poder sostener eso si no estoy llena de Dios? Por eso lo importante es que antes de conocer al Señor, eras indiferente a todo. Ahora no, cuando tú conoces al Señor tienes que tener una búsqueda de Dios sí o sí, también deseo por su palabra. Ahora, por ejemplo, hace muy poco una amiga se acercó al Señor, conoció al Señor, aceptó a Cristo y está nuevita. Llevará como una semana, ¿cierto? Buscando de Dios y volviendo incluso a buscar de Dios. Y ¿sabes qué? Me emocionó mucho cuando me llama y me dice, Silvana, ¿sabes qué? Quiero comenzar a leer la palabra. Y de verdad que siento que todo lo que sabía lo perdí. Ella como que no siente que todo lo olvidó, todo lo perdió. No, eso es verdad. Eso ¿Cierto? pasa. Eso pasa. Entonces, a mí me dio gusto cuando me dijo eso porque yo le dije, es que es lo mejor que tú puedes hacer porque ahora tú tienes que comenzar a alimentar tu espíritu. Tu interior tiene que comenzar a ser llenado por Dios. Entonces le di algunas indicaciones para que ella lo hiciera y de verdad que eso yo digo, wow, bien, ya, vamos dando un paso importante. ¿Por qué? Porque la convicción de saber que busco a Dios, que me va a costar, que le va a ser difícil, que a lo mejor va a vivir tentaciones, situaciones, pero ¿qué es lo que te trae a ti la vida y la salvación? El oír la palabra de Dios. Claro. Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, súper, vamos, dale. Empieza a leer esto y le empecé a dar algunas indicaciones porque es lo único que la va a fortalecer. Yo no voy a estar. Yo quizás como su líder no voy a estar en todos lados con ella. En el momento de la aflicción no voy a estar. Pero quien sí va a estar va a ser Dios con su palabra que le va a dar vida y le va a dar la capacidad de decir al pecado, hey, no,
Yo esta vez digo no y sobrepaso esta tentación. Es Es que así debe ser. Es que ¿sabe lo que pasa? Yo creo que muchas veces nosotros nos conformamos solamente con asistir a la iglesia. Creemos que eso hace todo. ¿Ya? El que constantemente estoy yendo a la iglesia, pero no hay ninguna evidencia de transformación, no hay ninguna evidencia, o más bien, ¿cómo dice la palabra de Dios también en Mateo 3? Hacer de estos frutos, Claro. ¿te fijas? Y el Y temor sean a Jehová. frutos de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy genuinamente arrepentido de algo que viví, de alguna situación que me llevó a un mal resultado, yo eso lo evidencio. ¿Te das cuenta? Antes, por ejemplo, hablando en forma personal, me daba mucha vergüenza arrodillarme a orar. ¿Te fijas? Porque ya sentía como que ya sentía como que tenía todo el conocimiento de parte de Dios. imposible que tú te pudieras humillar. ¿Cómo andar arrodillando? Si yo sé que Dios me perdonó. ¿Te fijas? O sea, no había ningún fruto de arrepentimiento, lo estoy diciendo en forma personal. Cuando he vivido la experiencia que me llevó al extremo, que toqué profundo y volví nuevamente al camino de Dios, ahora yo lo veo con otros ojos. ¿Me entiendes? Yo digo, no, pues es importante demostrar a los demás que yo también he cambiado. Es importante que los demás vean que yo tengo frutos de arrepentimiento también. Es importante que los demás vean que cambié mi forma de vivir, cambié mi forma de hablar. Inclusive muchas veces quedan registros, ¿sabes tú, Silvana? Quedan registros en nuestro Facebook, videos personales. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi hijo me grabó y yo dije, hijo, yo hice eso. Sí, papá, tú fuiste. Y yo digo, oh, Señor mío, por Dios, me da vergüenza. Entonces yo digo, borra eso, porque muchas veces nosotros cotidianizamos todo o normalizamos de cierta forma el pecado a tal punto que no nos damos cuenta si está bien o está mal o está influyendo en los demás. ¿Te fijas? Porque muchas veces nosotros también podemos predicar hasta sin predicar, solamente dando un buen testimonio. Tu testimonio predica más buen fuerte que todo. ejemplo a los demás. Yo puedo estar predicando, ¿te fijas? Entonces, dar frutos de arrepentimiento es también dar frutos de transformación. Y eso me va a llevar a que el Evangelio sea bien mirado, Claro. y no sea criticado, ¿verdad? Porque hoy en día está muy manoseado y lamentablemente tenemos líderes, circunstancias, iglesias que lamentablemente tocan una sensibilidad en la sociedad de decir, oye, soy lo mismo, pero soy hijo de Dios. Claro. Y eso no es así. Uno tiene que demostrar transformación también genuina a los que están al lado tuyo. Exactamente. La convicción del pecado es decir, me equivoqué. Ujú. Y que te duela equivocarte. Po. Claro. Que no sea así como, me equivoqué. Total, Dios me va a perdonar. Claro. No, porque sea un arrepentimiento genuino. arrepentimiento genuino, Claro. un dolor por haber ofendido a Dios. Si ese es el tema, es poder aborrecer el pecado. El pecado siempre va a estar, el problema quizás vuelva, la tentación vuelva y todo, pero no justificarnos, porque si estamos justificándonos que no, es que esto no sé, es que no sé por qué lo hago, es que no sé por qué lo hago. Claro. No, eso es una mentira. Usted tiene que pedirle al Señor que le dé, ¿cierto? Esa capacidad de decir, no, a mí yo no lo hago netamente porque me duele poder fallarle a Dios. Eso es un arrepentimiento real. En 2 de Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce el arrepentimiento. O sea, yo debería sentirme muy triste el poder fallarle a Dios y que el pecado no sea una costumbre en nosotros. Es que a veces nosotros... Y que nosotros digamos, pequeño, bueno, es como que nada, lo hice nomás. Po. Entonces, ahí nosotros podemos ya comenzar a ver frutos de un arrepentimiento real. Claro, es que nosotros ponemos triste al Espíritu Santo se a través de nuestras actitudes. Muchas veces pasa eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Queremos saber, queremos que tú nos comentes si has llegado hasta esta instancia que hemos avanzado con este tema de la conversión, de la transformación. ¿Tú has sido genuinamente
convertido? ¿Has sido genuinamente transformado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos, para que podamos ayudarte también. Es necesario que entre todos hagamos comunidad, ¿verdad? Seamos hijos y, por supuesto, si hay alguna pregunta que nosotros podamos responderte, lo vamos a hacer, porque en Claro. realidad eso es lo que queremos. Y todos Que estamos aprendiendo. todos vayamos en esta rueda de la transformación y avanzando a lo que Dios quiere, porque no quiere que tú te detengas y digas, no, ya finalmente he hecho todo, no cambié. No, hay esperanza, hay motivación, hay una nueva Oportunidad, generación claro. que está siendo osada, que está yendo más allá, no se conforma con vivir un cristianismo a medias, sino que queremos ir más allá. Hay una generación que quiere ir a donde los otros no están llegando, que es el Evangelio de Dios, porque podemos estar en todo lugar, pero muchas veces escondemos lo que es el cristianismo. Escondemos, no, acá en la iglesia soy cristiano, en el trabajo no. Claro. Allá nadie sabe si soy cristiano o no, ¿verdad? Lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en el colegio, lo mismo pasa con jóvenes. Por eso se está levantando una nueva generación que quiere ir más allá, quiere mostrar. Y como dice la palabra, mira, yo te lo voy a leer bien, el versículo bíblico que está ahí en Mateo 13:8, que yo lo parafraseé más que nada, pero te lo quiero leer textualmente. Dice, haced pues frutos dignos. Claro. ¿Te das cuenta? Frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es necesario que tú nos puedas comentar. De esta forma vamos a hacer comunidad y podemos extender una mano en orientación a través de un consejo. Y quiero decirte que nosotros hemos pasado por lo mismo que tú, seguramente, y hasta peor muchas veces. Dios nos sacó del barro más espantoso. Sí. Y nos limpió nuevamente. Así que por lo tanto entendemos la realidad que viven muchas personas hoy en día. Exactamente, cuando tú dijiste nosotros tener el temor de poder ofender a Dios, de dañar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando entra a nuestra vida, Él es como muy bullicioso, ¿cierto? Siempre lo decimos, Él cuando nosotros le aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo llega, o tenemos ganas de llorar, o algo sentimos, que un fuego, que siento que el Señor me llenó tanto, que comencé a danzar. No sé cuál es la forma que usted, hablar en lengua, ¿cierto? Claro. No sé cuál es la forma que usted reciba al Espíritu Santo. Él es muy notorio cuando llega a nuestras vidas, pero cuando se siente dañado y entristecido, tú no te das cuenta cuando Él ya no está. Sí. Entonces es un peligro de nosotros los cristianos que de Es que, repente ¿sabe? pensamos llevar una Sí. vida y juramos que todo está bien y estamos en la iglesia y porque yo levanto las manos y porque yo adoro y el Espíritu Santo está, pero Mira, lejísimo de nosotros. en algún minuto, yo no sé cuál es su realidad con respecto a las iglesias pentecostales en su país o donde quiera que nos ven, pero acá en nuestro país, en Chile, de hecho hay una canción que se hizo muy popular en las redes sociales Ya, que habla fuego en el altar, ya. yo vine a buscar fuego en el altar. ¿Ya? Ese tipo de iglesia, en algún minuto yo las miraba y decía, no, están en otra, o sea, no hay conversión ahí. Pero sabes que en algún minuto yo me di cuenta que sí es necesario demostrar cuando hay fuego en tu Expresión, vida. claro. Cuando hay fuego a tu alrededor, es necesario, porque una persona que está así sin levantar sus manos, ¿qué está evidenciando ahí? Ser expresión con Dios. O sea, cero convicción de lo que, Agradecimiento. o agradecimiento. Pero cuando hay una real conversión en tu mente, en tu corazón, uno se va dando cuenta y uno va demostrando. Por eso hoy en día uno se da cuenta de inmediato quién está o no realmente convertido o está pasando algún proceso difícil. Claro. ¿Por qué razón? Porque llega, se sienta atrás. Lo primero. Lo primero, se sienta atrás, ¿verdad? No si llega hay que parar, temprano. no hay expresión en su cara, está siempre así quieto, no hay ninguna, digamos, evidencia de que algo está haciendo Dios con Es él. que eso se llama ¿Cuándo carácter. comenzamos a evidenciar eso? Cuando comenzamos a levantar las manos, algo tan sencillo. Cuando comenzamos a hablar, cuando mi voz se escucha,
por sobre las otras voces Claro. también. ¿Te das cuenta? Ahí estamos evidenciando de que hay una transformación genuina en mi corazón y que cuando vengo a cantar a Dios, lo voy a hacer con gozo. Exacto. Lo voy a hacer, pero no que esté la persona que está en adelante, digamos, diga, ya, pues levante sus manos, vamos arriba, que dé un grito de júbilo. No, sino que en conjunto estamos Por eso alabando al Señor. por eso se habla de una intimidad con Dios, porque no son solo palabras. Tiene que ser una vivencia real, ¿cierto? No solo con intención, sino que una búsqueda de verdad adentro. Entonces, para nosotros no debería ser difícil ni siquiera entrar en la presencia de Dios, no deberíamos ni siquiera depender de nadie, porque eso debe nacer de lo más profundo de nosotros, Sí. de lo que Dios ha hecho con nosotros, de la gratitud que nosotros sentimos por Dios, es poder saber que si yo me convertí al Señor, yo acepté a Cristo, vi lo que Dios puede hacer en mí, en mi familia, en mis amigos, en mis cercanos, en mis padres, en lo que sea, yo tengo que rendir un corazón agradecido. Sí, a veces nosotros nos justificamos y decimos, no, que en la iglesia me dañaron, en la iglesia, digamos, no me enseñaron, me trataron mal, quise hacer esto y esto otro. Pero ¿sabes qué? Y eso a lo mejor puede que haya frenado tu vida, tu conversión espiritual. Y ¿sabes qué? Me quiero detener un poco acá y tomarme esta licencia distinta a lo mejor a otros podcasts, en decirte, mira, si tú estás pasando alguna situación en la cual fuiste a la iglesia, fuiste dañado por algún líder, algún pastor, alguien que a lo mejor de la misma iglesia, de los miembros que pertenecen a esta iglesia. Si alguien te dañó, yo te quiero pedir perdón a nombre de todos ellos. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a tener frutos de arrepentimiento, para que tú vuelvas a los caminos del Señor, para que tú vuelvas a enamorarte de lo que es el entorno de la iglesia. Dios a través de su palabra nos enseña, nos dice, yo daré pastores conforme al corazón de Claro. cada uno de ustedes. O sea, no es necesario que mi iglesia sea a lo mejor la misma que tú, podemos ser distintos, pero sí hay algo en común. Una búsqueda espiritual, una transformación genuina. Por eso, si tú pasaste alguna situación de esta naturaleza, yo personalmente te quiero pedir perdón a nombre de todos los que a lo mejor cometieron el error consciente o inconscientemente. Pero me quiero tomar esta licencia de decirte, mira, haz un alto en tu vida, deja de sufrir más sin compañía, sin la presencia de Dios en ti, sino que acepta este perdón. Yo te pido perdón si alguien te dañó, si alguien hizo un mal contigo, te pido perdón, pero lo que te quiero pedir es que vuelvas a los caminos del Señor, para que tu transformación sea real y no sea solamente una estadística más o un número de una iglesia, sino que realmente seas una persona genuinamente transformada por Dios. Exactamente, cuando nosotros conocemos al Señor, lo aceptamos, buscamos de Él, es un amor de verdad, tiene que ser así. Antes la verdad quizás te incomodaba, ahora debe uno ser agradecido de que puedes tener alguien que te guíe, ¿cierto? Aceptar esa corrección, amar la palabra, buscar de Dios, sentir que nuestras vidas sin Dios no es nada, no es nada. El día que nosotros ya lo conocemos es una cosa imposible de apartarnos. Podemos nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestras malas decisiones, apartarnos, pero el día en que tú recibas a Cristo como tu Salvador, ¿cierto? Y entregas tu vida, eres un hijo por siempre. Así Ajá. que buscar de Dios es lo más maravilloso Sí. y lo más poderoso. Y de hecho tenemos que demostrar esto, porque no tenemos que convertirnos en una iglesia que como que no se sabe si es realmente hijo de Dios o no, Claro. porque está haciendo lo mismo que hace el mundo, digamos, que están los que están alrededor sin Cristo. Por eso en Juan 3:3 dice precisamente, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro. O sea, es necesario cambiar. Yo, si antes, no sé, decía malas palabras, ahora que he nacido de nuevo, voy a esforzarme para no hablar o no tener malas palabras. Si antes yo criticaba a todo el mundo, ahora que conozco a Cristo, voy a tratar de no criticar a todo el mundo. Si antes era bueno para murmurar en el barrio, oh, esta señora de todo le sabe alguna yayita, de todo habla. Bueno, que ahora que conoces a Cristo, no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a murmurar dentro de la congregación también. Exacto. O sea, que haya un cambio genuino. Eso te va a llevar a tener una mejor convivencia con los demás, con Dios y contigo mismo. Exactamente, porque no es perfecto, pero sí debe ser real.
no somos perfectos, nos vamos a ir equivocando, pero vamos a, no sé, a tener mansedumbre, dominio propio, de decir, hey, no, esto llegó ahora, dominio propio, digo que no. Paciencia, la humildad, la misericordia, el perdón. Entonces, de verdad que nosotros tenemos que recibir esta nueva identidad, la nueva identidad que Dios nos da como hijos. Somos hijos del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Claro. yo cuando me convierto a Él, tiene que ser de corazón, no puede ser por una Y que emoción. sabe, ahí en ese sentido nosotros tenemos algo muy importante en nuestra vida. Porque nosotros muchas veces nos emocionamos, pero la transformación implica cambios. Claro, ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros vamos a la iglesia para vivir el momento espiritual o la experiencia espiritual del minuto, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo hago que esa convicción se transforma en algo real en mi vida? Cuando yo comienzo a vivir un proceso totalmente distinto. O sea, es verdad. hago práctica la transformación. Exacto, dice. No me quedo en la emoción, No te sino quedas que en la emoción. practico Es verdad. la En transformación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, Dios no está diciendo, o sea, van a pasar situaciones, va a pasar algún problema, alguna dificultad, pero no os conforméis, porque conformarse es decir, pequé, me equivoqué, bueno, lo hice nomás. No te conformes a esa realidad. Dios tiene otra realidad para sus hijos. El obedecer, el querer agradar a Dios, esa es la voluntad que nosotros Sí. debemos cumplir. Mire, muchas veces me quiero apoyar en algo que lo encontré, mira, de parte de alguien que a lo mejor no tiene cercanía con Dios, pero sí, humanamente, hay un escritor, un filósofo, que se llama Paul Ricoeur. ¿Ya? Él habla sobre una transformación que tiene que haber. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la emoción te da una identidad pasajera, ¿ya? Pero la experiencia, digamos, de haber sido transformado es una narrativa constante en tu vida. Claro. O sea, tú vas transformando tu vida y haciendo una narrativa nueva de tu forma de vivir. Porque cuando conocemos a Cristo, nosotros tenemos un prólogo de nuestra vida, Claro. ¿ya? Una historia de nuestra vida pasada que muchas veces nos avergüenza, que muchas veces nos llevó hasta el punto donde nosotros lamentablemente nos dimos cuenta que ya no podemos y necesitamos de Dios. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera transformación, ya se transforma también en una narrativa constante de tu vida que lo llevas perpetuo. ¿Te das cuenta? Que lo llevas en tu vida constantemente. O sea, si yo amo a Dios y soy transformado, no solamente voy a ser transformado en la iglesia, esa transformación también la muestro en mi trabajo, también la muestro en mi familia, también la transformación la muestro como hijo, Claro. también la muestro como esposo, como esposa. O sea, en todo lugar donde yo vaya, muestro mi transformación y es una narrativa constante, lo que hace que mi vida sí muestre estos frutos dignos de arrepentimiento que para otros les va a poder servir. ¿Por qué razón? Yo no sé si tú te has encontrado con personas que te digan o que te dicen a ti, oye, usted tiene algo distinto, ¿ah? Algo le pasó. Algo distinto al resto, no es igual. Y es Sí, bueno. claro, porque hemos sido transformados genuinamente. Sí. Y eso es lo que queremos llegar a concretar. Es por eso, ¿estoy cambiando o solo estoy asistiendo? ¿Estoy llevando una vida cristiana? ¿Estoy permitiendo que Dios pueda obrar en mí? ¿Estoy abriendo mi corazón para que Dios pueda guiarme, para que Dios pueda sanarme? ¿Cierto? Todo eso va de la mano cuando nosotros conocemos a Cristo. Lo único que Él quiere es poder transformar nuestras vidas, sanar nuestra alma, sanar nuestra familia, sanar nuestra generación. Permitamos que Él lo haga y Él lo va a hacer perfecto. Exacto. Bueno, esta ha sido nuestra forma de expresar también lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es necesario también que usted sea parte de esta comunidad. ¿Le gustaría pertenecer a esta comunidad? Sí. Entonces, muy sencillo. Mira, usted vaya, si se encontró con esto por casualidad, o alguien le dijo, mira, es bueno que veas este podcast que se llama Fuego Cruzado, usted suscríbase. ¿Cómo lo puedo hacer? Dándole clic a la campanita, ¿verdad? Que sale ahí en el video. Coméntenos también, porque de esa forma nosotros vamos a saber
cuál es tu realidad, Así cuál ha sido tu experiencia con respecto al cristianismo y con todos estos temas que hemos venido tratando día tras día. Y eso es bueno que podamos entonces conocernos, ¿ya? Así que tu comentario, la suscripción también es importante para hacer comunidad y para que Fuego Cruzado, una vez que tenga un nuevo capítulo, tú seas el primero o la primera en verlo y por supuesto ser parte de este tan interesante tema como el que trajimos en el día de hoy sobre la conversión. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Recuerde pegarle la campanita ahí, conéctese con nosotros y recuerde que no por miedo, sino por amor, nosotros seguimos a Dios. Exacto. Si Dios ha salido a tu encuentro, de poder aceptarle, de recibirle, de tener esta conversión, es lo más maravilloso que podemos vivir, en lo que Dios quiere para ti y tu familia. Y no es un evento emocional. No, no debe Sí, ser un evento sino que es emocional. una transformación genuina. Ya estábamos en el tiempo, así que muchas gracias por acompañarnos. Así que nos encontramos en otro capítulo más Así de es. Fuego Cruzado. Muchas gracias, bendiciones. Chao, chao.